Buenos días, tardes. Hoy les vengo a mostrar en el software de Proteus cómo hacer un conversor de binario a decimal. Entonces, como hemos venido usando el mismo microcontrolador, el PIC18F4550, con sus 8 correspondientes botones y un display de 4 displays de 7 segmentos, pero en este caso vamos a utilizar solamente nomás 3. Vamos a utilizar 8 botones, los cuales nos permitirán ingresar el dato en binario, y en el display se demostrará el número en hexadecimal, en decimal. Entonces, con la programación tendremos en cuenta que vamos a seguir utilizando el mismo comando para las librerías, que es el include. Vamos a designar el microcontrolador, el numeral fuses, que es para el cristal externo, quitar el perro guardián y quitar la protección. El use delay, que será la secuencia o el retardo que va a tener nuestro cristal y el microcontrolador. El usefast IO, tanto para el D, B y E, son los puertos que vamos a configurar para el uso de nuestro conversor. Luego de eso añadiremos un vector que será el encargado de tener en cuenta nuestros números, pero los vamos a añadir de manera que sean en hexadecimal, teniendo en cuenta que van a ser 10 valores, desde 0 hasta 10, para que nuestro conversor funcione de manera correcta. Luego añadiremos nuestra función void main, que será la encargada de generar un comando vacío. Configuraremos los puertos de salida, que serán el puerto D, el E y el B. El B estará encendido, ya que serán nuestros puertos encargados de mandar la señal. Usaremos el comando while, que será el que nos genere el bucle, permitiendo que se mantengan los datos guardados y permita el correcto funcionamiento. Nombraremos la variable del puerto B, lo añadiremos a nuestra variable de dato, que será la encargada de almacenar esta información. Luego partiremos de lo que es nuestras condiciones. Utilizaremos solamente el if, un solo if. ¿Por qué? Porque este será el encargado de que si no se está generando, no se está pulsando ningún botón, este demuestre en el display que todo va a estar en ceros. Luego de esto empezaremos a añadir el comando else if, el cual será el encargado de que al presionar cualquier botón, este nos esté dando un dato. O sea, eso quiere decir que este va a ser el pulsador 1, el botón 1, el cual nos va a dar este dato. Al mismo tiempo añadiremos el comando else if con la variable dato igual a 1, pero este 1 va a variar. ¿Por qué? Porque el comando else if lo vamos a copiar y pegar 255 veces. ¿Por qué 255 veces? Porque es el número que corresponde al 255 en decimal. Entonces, al copiar este comando 255 veces, ya tenemos asegurado que nuestro conversor va a funcionar de manera correcta. Para asegurar esto, vamos a cambiar esta variable, que será la encargada de designar si en el display se va a demostrar el número 1, el número 2, el número 3, etcétera, hasta 255. En el puerto de salida E vamos a designar esta aquí como el display de unidades, el cual, como es un display de cátodo, entonces nombraremos con 0 el display que se va a encender. Al mismo tiempo, en el puerto de salida D pondremos el número el cual queremos que se muestre en ese display, que en este caso será el 1 para el comando else if dato igual a 1, con un retardo o un tiempo de 1 milisegundo. ¿Esto por qué? Porque al momento de añadirle más tiempo hace que nuestro display empiece a parpadear, y la idea es que se demuestre que el display está demostrando los datos de manera correcta sin ningún tipo de interrupción. Luego de esto añadiremos otra vez con el puerto E y con el puerto D. Con el puerto E añadiremos con un 0, indicaremos con un 0 el display 2, que será el encargado de las decenas, y con ese también en el puerto D, que será mostrar en el display el número 0.
ya que en ese caso, como es el número 1, entonces va a tener 001. De la misma manera, con un tiempo de 1 milisegundo, y para las centenas usamos los mismos comandos. En el puerto E configuramos el tercer display con un 0 para señalizar que se encienda, y en el puerto D también añadiremos en el display el 0. Eso quiere decir que se nos va a mostrar 001 para el else if dato igual a 1. De esta misma manera, de esta misma configuración, vamos a copiar este comando, ese grupo de comandos los vamos a copiar de manera consecutiva otras 253 veces. Esto para permitir que nos dé el número binario a decimal. Como bien se tiene en cuenta, son 255 números, y tenemos en cuenta que para cada else if siempre es necesario, se ocupan 11 líneas. Entonces eso quiere decir que en total vamos a ocupar nosotros 3115 líneas en total. Esto para hacer un buen uso y al mismo tiempo comprobar un buen funcionamiento de nuestro conversor. Entonces procederemos a su buen funcionamiento. Entonces, al momento de que presionamos un botón, este botón nos va a dar el número 1, y si presionamos dos números, eso nos dará si presionamos dos botones, eso nos dará un número 3, como lo podemos comprobar. Al presionar otro botón nos dará el número 8, solamente que en este caso tendremos en cuenta que son 255 datos de binario a decimal. Entonces el 0 se cuenta como un dato, y por eso se demuestra en vez de un 008 se está demostrando un 007, teniendo en cuenta eso. Si presionamos otro pulsador nos dará el siguiente valor, que será 16, pero en el display se muestra un 15. Al presionar otro tendremos el 32, pero en el display se muestra 31. Y en el siguiente se mostrará el 64, solamente que estará en 63 en el display. Con el otro pulsador nos mostrará el 127 en el display, sabiendo que va a ser 128. Y por último, para comprobar el buen funcionamiento, presionamos todos los pulsadores, y estos pulsadores nos demostrarán que en total las secuencias y los códigos que utilizamos sí funcionaron de manera correcta, demostrando que al presionar los 8 botones nos da el 255, que ese es el valor de binario a decimal. Entonces agradezco la atención prestada, espero haya sido clara la información, y sin más, gracias.